La puerta del alojamiento se cerró a mi espalda con un clic seco, y el silencio del cuartel se volvió un secreto compartido. Sus ojos, firmes, de mando, ya no hablaban como mando. ¿Tú también lo sentiste?, preguntó. Mi pulso golpeó tan fuerte que temí que alguien, detrás de esa pared, pudiera oírlo. Un paso suyo acercándose, y el aire se volvió denso, peligroso, inevitable. Me llamo Bruno, tengo 26 años, y pensaba que el periodismo me había enseñado a mantener la distancia. Crucé la garita del cuartel de Sevilla con una libreta en el bolsillo y un guión de preguntas correctas. La voz que ordenó «formación en el patio» me atravesó como una línea recta. No necesitaba alzar el tono para que todo el mundo obedeciera. Cuando lo vi, entendí por qué. En su forma de caminar había una seguridad que iba clavando estacas en el suelo. Cada gesto medido, cada pausa exacta. Yo fingí revisar notas mientras mi pecho, traicionero, marcaba un ritmo impropio para un pasillo de oficinas. El capitán me habló de turnos, de protocolos, de estadísticas. Contesté lo justo. Después la puerta se abrió y él entró. Sargento Rodrigo Álvarez. De cerca, la autoridad se notaba en el cuerpo, y más aún, en los ojos. Me tendió la mano y yo sentí el calor áspero de la suya, detenerse un segundo de más. Le enseñará las instalaciones, dijo el capitán. Asentí. Quise decir encantado, pero lo que me salió fue un claro, con la voz un poco baja. El sargento me guió por los pasillos, el gimnasio, la sala de mandos, los garajes. Hablaba de su trabajo con una convicción sin adornos. No era pose, era una especie de fe práctica aprendida a base de madrugadas. En el patio, los agentes le saludaban con un respeto que parecía respirarse. De vez en cuando yo notaba su mirada caer sobre mí, breve, como quien comprueba que una puerta sigue cerrada. Y sin embargo, algo vibraba en ese cruce, una chispa que no venía del sol de la tarde, sino de esa línea invisible en la que el deber y el deseo se rozan y no deberían. Durante el entrenamiento de la tarde, su voz marcó ritmos que el cuerpo obedece por instinto. Se agachó junto a un chico exhausto y le habló sin gritar, fijándole los ojos para sostenerlo. Yo tomaba notas que ya no eran notas, solo la constancia de un modo de estar en el mundo. Cuando me miró desde el centro del patio, sentí un aleteo bajo la piel. Mi corazón latía demasiado alto para llamarlo profesionalidad. Las manos me temblaron un instante. Me guardé la pluma en el bolsillo como si así pudiera ocultar lo que me pasaba por dentro. Al anochecer supe que el día no había terminado. Un café, ofreció en su despacho. Acepté. El silencio fue primero cómodo y luego cargado, como una cuerda que va tensándose. Observé una pequeña cicatriz sobre su ceja, una tinta discreta en la muñeca. Unidad anterior, dijo cuando pregunté. No lo adornó. La honestidad le quedaba como una segunda piel, firme, limpia. ¿Tienes todo para la crónica?, preguntó al final. Creo que sí. No se levantó. Yo tampoco. El aire de pronto parecía otra cosa. Puedo enseñarte una última zona. La frase era simple, pero la forma de decirla colocó un borde bajo mis pies. Caminamos por un pasillo ya apagado. Cuando la puerta del alojamiento se cerró detrás, entendí que lo que estaba en juego no cabía en ningún titular. Voy a preguntar algo y necesito que seas honesto, dijo. ¿Tú también lo sentiste? El mundo se estrechó al hueco de su voz. Sí. El sí no salió como palabra. Salió como calor en la cara, como un temblor leve en la mano. Él dio un paso, apenas. La distancia se volvió un imán. El aire se espesó. La respiración se volvió consciente. Noté su aliento cerca, y por un instante nuestras miradas quedaron atadas. Nuestra cercanía parecía imprudente, como asomarse al borde de una tormenta. «Es peligroso», murmuró, y en su tono había más verdad que miedo. «Aquí, ahora». Tragué saliva. Lo sé. En mi pecho, la batalla entre prudencia y deseo hacía ruido. Sentí su mano rozar mi cintura sin cerrarse, un contacto breve que dejó un rastro de calor. La piel reaccionó antes que el pensamiento, cada nervio despierto, cada latido marcando territorio. La tentación quedó a un aliento de la línea. Nuestros labios casi se tocaron, y el tiempo se detuvo en un vacío peligroso. Fue él quien se apartó un centímetro, como quien frena un coche al borde del acantilado. «No debemos». Su voz se quebró en una esquina mínima.
pero no quiero seguir fingiendo que no pasa nada. Yo asentí. No pedí más, no exigí menos. No diré nada, prometí, y sentí una oleada caliente subir por el cuello, mezcla de vergüenza y necesidad. La tensión quemó más que cualquier palabra. Cuando salimos, el pasillo parecía otro, como si la luz hubiera cambiado de tono. A la puerta del cuartel volvimos a ser los roles completos. Yo, periodista. Él, sargento. Le di la mano. Su presión fue formal, el gesto aprendido. Pero en la mirada había una promesa muda. Esa noche la memoria del casi siguió conmigo, clavándose en cada silencio del piso. Intenté escribir. Solo conseguí escuchar mi respiración llenar habitaciones que no necesitaban testigos. La madrugada trajo una calma frágil. Amaneció. Yo aún tenía su olor, una mezcla limpia y sobria, pegado a la camisa. Al mediodía entregué el texto de la rutina del cuartel. Riguroso, neutro, correcto. Cada frase medía su propia distancia. Cada punto final era una barrera que protegía una verdad más grande que el reportaje. El miércoles, a media tarde, sonó el móvil. Número oculto. Respondí con un «sí», que me salió más bajo de lo normal. Supe quién era antes de oírlo. «¿Puedes hablar?» Asentí aunque él no podía verme. «No duermo desde el lunes». Yo tampoco. Hubo un silencio cargado, como una habitación sin aire. Entonces, su propuesta cayó con la precisión de alguien que ha pensado demasiado. Un lugar lejos, sin uniforme, sin paredes que escuchen, sin ojos conocidos. Una salida de la ciudad, una carretera hacia la noche, un sitio donde la puerta no llevara el peso de un reglamento. No pregunté si era correcto. Pregunté la hora. La tinta de su voz bajó un tono, casi un roce en mi oído. Dije, sí, antes de entender que acababa de encender una mecha. Colgué con las manos húmedas. Sentí el corazón golpear en la garganta. La habitación parecía más pequeña, como si aquel consentimiento hubiera movido las paredes. Abrí la ventana y el aire de Sevilla entró denso, con olor a calor y promesas. Guardé el teléfono en el cajón y lo cerré. Me apoyé en la mesa. Allí, en ese gesto mudo, supe que nada de lo que escribiera podría protegerme de lo que ya había dicho. La tarde se estiró como un hilo tenso, y cada minuto fue un paso más hacia un borde del que no se vuelve igual. Cuando el sol empezó a caer, el móvil vibró otra vez. Un mensaje breve, sin nombres, con un punto geográfico que solo compartía carretera y anonimato. Lo leí 2 veces. Mis dedos tardaron un segundo en responder. Y entonces apareció el miedo verdadero, no el del reglamento ni el del qué dirán, sino el de mirarme al espejo y no reconocer al que se queda quieto. Respondí. En la pantalla, la palabra enviada brilló un instante y se apagó. Afuera, los coches seguían su vida normal. Dentro, yo ya había cruzado. La primera vibración del teléfono abrió una puerta distinta a todas, un lugar sin uniformes, sin paredes que escuchan, con una sola regla no escrita, que lo que arde en silencio encuentra su propio lenguaje. La cita fue a las afueras de Sevilla, lejos de miradas conocidas. Conduje con el corazón adelantado a los semáforos. Antes de bajar, respiré hondo. La noche parecía contener la ciudad en el puño. Él llegó antes. Cuando lo vi sin el peso del cuartel sobre los hombros, entendí que el riesgo ya me había elegido. No hubo protocolo, solo un saludo breve y uno de esos silencios cargados que empujan hacia lo que nadie se atreve a nombrar. No hablamos de lo que estaba prohibido. Hablamos de lo esencial. No quiero perderme en esto, pero no quiero perderlo, dijo, y su voz, tan segura en el patio, tembló apenas. Me acerqué un paso, y el aire se volvió denso. Su mano rozó la mía con una delicadeza que incendiaba el pulso. Fue un contacto mínimo, suficiente para que cada nervio se pusiera de pie. Nuestra cercanía se volvió imprudente, como asomarse a la línea donde el mundo cambia de color. Nuestros labios casi se encontraron. La pausa ardió más que cualquier beso. La respiración de ambos llenó el cuarto como un juramento. Aquella noche aprendimos a hablar con gestos simples. Una mano que busca otra, un hombro que ofrece refugio, una risa que afloja el miedo. No cruzamos esa frontera sin retorno. Nos quedamos a un aliento. Y sin embargo, sentí la piel vibrar como si la hubiera cruzado. La atención que él había tallado en los demás, aquí se volvía cuidado hacia mí. Una forma de nombrar mis latidos sin palabras. Cuando me abrazó, el mundo se retiró un paso. La cercanía olía a calma y a peligro en la misma bocanada.
El tiempo, que en el cuartel era orden, aquí se detuvo en un borde plácido y feroz. Volví a casa sin música, con la ciudad latiendo por debajo de las ruedas. En el espejo del ascensor no me reconocí del todo. Había un brillo de algo recién descubierto, y un miedo nuevo que se parecía demasiado a la felicidad. Los días siguientes inventaron una rutina secreta. Mensajes sin nombres, llamadas breves, lugares que no repetíamos. Él era meticuloso. Nada de fotos, nada de rutas predecibles. Aún así, cuando la puerta se cerraba en esos sitios prestados, mi cuerpo recordaba el mismo lenguaje. La cercanía peligrosa, el calor creciendo entre nosotros, esa sensación de que el mundo se hacía pequeño para dejarnos respirar. Yo seguía escribiendo como si no hubiera un incendio discreto debajo de la camisa. En la redacción, mis frases eran exactas. Por dentro, mis pensamientos eran ríos que buscaban la salida. Me descubrí celoso de un uniforme que no podía compartir, cansado de esperar horas muertas entre llamadas cortas. Pero cuando él llegaba, con ese modo de sostenerme la mirada hasta dejar sin argumentos al miedo, la espera volvía a merecer la pena. Había veces en que su mano, apenas apoyada en mi nuca, dejaba un calor que me duraba días. No sé cuánto tiempo puedo vivir así, admití una tarde. Yo tampoco, pero sé que no quiero perderte por quererlo todo ya, contestó, y su sinceridad me atravesó como un ancla. El primer susto llegó pronto. Salíamos de un bar en Dos Hermanas, con cuidado de no caminar demasiado cerca. Un coche se detuvo en la esquina. Él se tensó, la atención en el gesto más pequeño. «Es un compañero», susurró. Yo contuve el aire. La noche, de repente, tuvo esquinas afiladas. Pasó sin mirarnos. Aún así, esa curva del destino nos dejó un temblor en las manos. «Acabamos aquí», dijo con voz baja. No fue un adiós, fue un recordatorio del precio. La semana siguiente habló de otra cosa que quemaba por dentro. «No puedo seguir callando cuando escucho ciertas bromas», murmuró. Hoy tuve que tragarme la respuesta. Yo le vi el orgullo herido, el deseo de empujar el mundo un centímetro hacia el lado justo. «Empieza pequeño», le dije. Una objeción a tiempo cambia el aire. Asintió, como quien carga un peso y descubre una postura nueva para resistir. Hubo también una grieta entre nosotros. Un viernes me dejó plantado. La excusa fue correcta, la herida, menos. La noche se me llenó de preguntas. Cuando llamó, más tarde, la voz le salió gastada. «Me han cambiado el turno, ni siquiera me avisaron con margen». Yo quería decir que no era el turno lo que dolía, sino el estar siempre a merced de una norma que nos convertía en sombra. No lo dije. Él guardó un silencio que parecía pedir perdón. «No me sueltes por esto», pidió. «No pienso soltarte», respondí, y me odié un poco por lo fácil que me salió. En el cuartel, las primeras semillas empezaron a moverse. Esa semana llamó a 2 agentes por un comentario que cortaba como vidrio. Lo hizo sin levantar la voz, con esa firmeza que enseña a ponerse derecho por dentro. Nadie supo que, en ese gesto, también me defendía a mí. Yo lo supe. Cuando me lo contó, en un banco sin nombre, sentí que el pecho se me abría como una puerta. «Gracias», dije. «No por mí», contestó. «Por todos los que no pueden hablar». El final de esta parte se escribió solo. Un número oculto, otra vez. Mañana, mismo punto, distinta salida. La ciudad nos empujaba a la carretera y al secreto con la misma fuerza. Cerré los ojos. El deseo tiró de mí como una cuerda tensa. Acepté. Y el sí volvió a sonar como un salto, un poco más alto que el anterior. La primera vez que sentí que lo perdía no fue por otro hombre ni por un rumor. Fue por esa sombra sin rostro que uno aprende a llamar miedo, capaz de entrar donde no hay ventanas. El punto medio de nuestra historia no llegó con fanfarrias. Llegó con una elección. Rodrigo empezó a alzar la voz en lo justo. Corrió el límite de ciertas bromas en el vestuario. Dejó claro que el respeto no era negociable. Ese gesto, tan simple de pronunciar, puso en marcha engranajes que no se ven. Algunos le miraron con sorpresa, otros con alivio. A cada paso, una grieta en un muro antiguo. A cada grieta, una corriente de aire nuevo. Aquella tarde, mientras yo escribía, recibí su mensaje. «Hoy me he pasado. Creo que me han tomado nota». Nos encontramos en un área de servicio, con luz blanca y anonimato de paso. Me contuvo la mano con firmeza. Su palma estaba fría.
He parado un comentario del teniente Garrido. No le ha gustado. El nombre cayó con peso de metal. ¿Te ha dicho algo? Solo me ha mirado como se mira a quien recuerda que las reglas pueden cambiar. Sentí un nudo en la garganta. Era exactamente ese tipo de mirada la que enciende alarmas en cuerpos como el suyo. Desde entonces, los encuentros se volvieron más breves. Él revisaba 2 veces cada retrovisor, 3 veces cada pasillo. Yo aprendí a leer señales mínimas. Un ceño apenas, un gesto con los dedos, un tono que decía, hoy no. El mundo secreto tiene su gramática, y la nuestra se hizo más estricta. En compensación, cuando la puerta se cerraba, el silencio entre nosotros adquiría una temperatura que me dejaba sin palabras. Su aliento en mi oído, mi mano en su nuca, nuestros ojos anclados al filo de una frontera. La cercanía nos sostenía como un puente. El incidente del Ecuador fue un casi, uno de esos que te arrojan contra el espejo. Salíamos de madrugada de un piso prestado, con cuidado de que nadie nos viera. En la esquina, una sombra se movió. No vimos rostro, ni placa. Una tos, un paso retrasado, un móvil que pudo estar grabando o ser solo otra vida ajena. La sangre se me congeló. Él me empujó suave hacia el portal. No mires. Su voz tenía esa urgencia que solo usaba en servicio. Nos pegamos a la pared sin tocarnos, conteniendo la respiración hasta que la sombra se disolvió en la avenida. Cuando pudimos movernos, mis piernas eran de otro. No podemos seguir así, dije. No así de ciegos. Él asintió. En sus ojos vi algo que parecía una promesa y un duelo a la vez. Pocos días después, la realidad nos dio una de cal. Fue invitado a una jornada interna sobre convivencia en cuerpos de seguridad. No era una cumbre pública, un pequeño auditorio, mandos medios, responsables de formación. Quieren que hable de liderazgo y clima, me contó. No de diversidad, no directamente. Yo le miré, con esa mezcla de orgullo y miedo que se me había hecho habitual. Puedes abrir una ventana sin romper el muro de golpe. Asintió, serio. Eso voy a intentar. La charla fue sobria y valiente. Habló de confianza entre compañeros, de cómo el respeto sostenido mejora la eficacia en situaciones de riesgo. No dijo LGBT, pero habló de todos. No dijo armario, pero habló de temor. En una frase muy suya, dejó una línea clavada. Un agente que se siente entero es un agente más seguro para sí y para los demás. En el auditorio hubo un murmullo leve y un silencio atento. Yo, al fondo, respiré por primera vez en toda la mañana. A la salida, 2 jóvenes se le acercaron a felicitarle. Un capitán se quedó callado un segundo más de lo debido. El teniente Garrido ni siquiera aplaudió. Esa noche nos vimos lejos, en un lugar que no repetíamos. He pensado que quizá... empezó, y no terminó. Le tomé la mano. Dilo. Quizá, si esto crece, tengamos que decidir no esconderlo. El vértigo me recorrió la espalda. No ahora, añadió, como si hubiera leído mi miedo. Pero no quiero llegar tarde a mi propia vida. Aquella frase se me quedó pegada a la piel. La primera traición fue nuestra, involuntaria. Me propusieron cubrir un reportaje sobre la Guardia Civil para una cabecera nacional. Era mi oportunidad. Era su mundo. Le pedí permiso para hacerlo sin nombrarle. Le aseguré que mantendría la distancia. Aceptó con un sí que sonó contenido. Al publicarse la pieza, recibí elogios. Él recibió una llamada fría. Garrido cree que has blanqueado al cuartel para quedar bien, me dijo con ironía cansada. Y que te he dado acceso que no merecías. Me sentí sucio por dentro. Mi éxito había rozado su estabilidad. Me odié un poco. Él me abrazó, apoyó la frente en mi sien. No es culpa tuya, murmuró. Pero ahora sabemos quién nos mira. Desde entonces, el teniente se volvió una presencia sin cuerpo, que me acompañaba hasta en el supermercado. Empecé a caminar distinto. Él empezó a hablar menos por teléfono. Entre los dos, la cuerda se tensó otro grado. Y sin embargo, cuando nos encontrábamos, la piel reconocía la casa. Su mano demorándose un segundo más, mi respiración desordenada, la certeza de que, a 1 centímetro del borde, el mundo se borraba y solo quedábamos nosotros. Al despedirnos esa noche, me pidió algo. Si alguna vez esto se complica de verdad, prométeme que no te pondrás delante del golpe. No sé hacer otra cosa, respondí. Entonces prométeme que,
Pase lo que pase, no dirás que no me viste venir. Apreté su mano. Te veo, incluso cuando no estás. Él sonrió apenas, esa sonrisa que se queda debajo de la piel. Entonces sigamos, hasta donde nos dejen y hasta donde nos atrevamos. No sabíamos que el siguiente paso no lo daríamos nosotros. No hizo falta que la puerta se abriera para entender que algo había entrado. Bastó con la vibración del teléfono y una frase que olía a amenaza, a cuartos sin ventanas, a manos que no se ven. El mensaje llegó seco. Tenemos fotos, sabemos de él y de ti. No había firma, pero el tono unía cabos. Cuando nos encontramos, Rodrigo traía la mandíbula tensa y la mirada hacia el suelo, como si cada baldosa pesara más que la anterior. Garrido, dijo sin decirlo. Pide dinero. La palabra chantaje quedó flotando con filo propio. Hablamos rápido, como se habla en medio de un incendio. Denunciar suponía exponernos. Pagar era atar un nudo alrededor del cuello. Elegir entre silencio y verdad, pero con el precio marcado por un tercero. No dormimos esa noche. Al amanecer, con las manos aún temblorosas, él decidió. Voy a decirlo yo. El mundo se me fue al suelo como una silla mal colocada. Ahora, antes de que me usen, no quiero volver a mi casa con la sensación de que vivo alquilado. Lo miré y vi al mando que detiene una caída con un paso firme. También vi al hombre que me había susurrado, no quiero llegar tarde a mi propia vida. La frase, ahora, reclamaba cuerpo. Pidió audiencia con el coronel. Yo esperé fuera, preso dentro de mi propia piel, 2 horas con la garganta en un puño. Cuando salió, tenía la voz grave, limpia. Lo sabe, abrirán una investigación por la extorsión. Me sugirió pedir traslado. ¿Y tú? Le he dicho que no me moveré por miedo de otros. La ciudad, al salir, tuvo una luz distinta, como si alguien hubiera corrido una cortina. La semana que siguió fue un torbellino. El rumor nació, creció, se volvió noticia de pasillo y acabó reventando en los móviles. Unos cuantos le dieron la mano como se da agua en los incendios. Otros murmuraron palabras que cortan. Encontramos pintadas en una taquilla. Él las borró sin teatro. No voy a darles mi rabia, dijo con una calma que dolía. 3 agentes jóvenes nos escribieron en privado. 2 se atrevieron a hablar con él en persona. Los vi entrar al despacho y salir con los ojos distintos, como quien se mira por primera vez sin bajar la cabeza. El teniente, mientras tanto, jugó su partida. Comentarios al pasar, miradas que pesan, una metáfora maliciosa en un informe. Hasta que el hilo de la investigación dio con sus manos. Le llamaron, lo negó. Aparecieron mensajes. Cayó. Y aún así, sabíamos que la exposición no se desharía con un expediente. La parte dura no venía de la ley. Venía del aire que se respira en los pasillos. Fui testigo de lo que cuesta habitarse cuando la sala entera observa. Rodrigo, que tantas veces había enseñado a otros a sostenerse, tuvo que recordarse a sí mismo cómo se camina cuando el suelo tiembla. Me pidió no aparecer por el cuartel. Obedecí a regañadientes. Escribí, en cambio, una pieza sobre la necesidad de espacios seguros en cuerpos de seguridad, sin nombres propios, sin guiños obvios, con datos y testimonios anónimos que dejaban claro lo esencial. Un profesional completo rinde mejor que un profesional mutilado por el miedo. La publiqué sabiendo que el eco me alcanzaría por los laterales. Aún así, lo hice. La conferencia que había imaginado meses atrás apareció como si hubiera estado esperando este momento. Lo invitaron, ahora sí con el tema en el título, para hablar de autenticidad y disciplina. En el auditorio yo me senté al final de la fila, conteniendo un temblor que no se veía. Rodrigo subió al estrado y sostuvo las palabras como sostiene una cuerda, ni muy tirante ni muy floja. No dijo nada que no fuera verdad. No dijo nada que traicionara la sobriedad del uniforme. Dijo, eso sí, algo que cambió el aire. No hablo aquí como una excepción. Hablo como un servidor público que quiere trabajar mejor y cuidar mejor de su gente. La valentía no es gritar, es no esconderse cuando lo fácil sería hacerlo. Hubo silencio, luego manos, luego preguntas, luego, al salir, una fila breve de personas que, en voz baja, agradecieron. La prensa olió la historia. Algunos titulares buscaron el adjetivo fácil. Intenté, cuanto pude, torcer la narrativa hacia donde el daño se hace menor y la dignidad, mayor. No siempre lo logré.
Aprendí que, a veces, las palabras salvan menos de lo que prometen. Otras, sin embargo, son un puente exacto. Al final de la semana, el teniente quedó apartado. La palabra expediente se llenó de contenido. Y de pronto, hubo un martes en que nadie miró a Rodrigo de reojo en el comedor. Pequeñas victorias que cambian la respiración. No todo eran palmas. Un mando quiso apartarlo de ciertos entrenamientos. Otro olvidó su nombre en una lista. Él tomó nota sin victimismo. Cada día que sigo aquí sin esconderme es ya una decisión, me dijo en la orilla del Guadalquivir, con el viento escribiéndonos el cuello. Me cogió la mano dentro del bolsillo de su cazadora. Un gesto simple, invisible para el mundo, inmenso para nosotros. Esa noche, antes de dormir, recibí su mensaje más breve. Mañana ven sin miedo. Tardé en entender. Cuando crucé la garita del cuartel y entré al patio, me esperaban sus ojos. No hubo demostración, solo un saludo cordial ante otros. Y una frase, al pasar, que me sostuvo por dentro. Gracias por venir. En ese mínimo aparecer, supe que no estaba solo en su batalla. Pensé que el clímax había pasado. No sabía que aún nos faltaba decidir cómo se vive después del terremoto. El día que nos atrevimos a salir a la calle sin medir cada paso fue un martes cualquiera. Por eso dolió menos y valió más. La investigación concluyó con papeles que, por una vez, amparaban lo correcto. El teniente fue apartado de sus funciones y poco después expulsado. Las fotos nunca aparecieron. La amenaza había sido humo con filo. La noticia de Rodrigo como referente de formación en convivencia corrió por las academias. Aceptó hablar con futuros agentes, no para contarse, sino para decir lo esencial, que el respeto no es un adorno de las normas, sino su columna. Yo lo escuché desde el fondo más de una vez, con esa mezcla de orgullo y pudor que me acompañaría siempre. La reacción en el cuartel no fue unánime. Hubo quien torció el gesto, hubo quien ofreció café, hubo indiferencia, que a ratos fue descanso. Pero también pasó algo que ninguno de los dos esperaba. 3 compañeros, uno de ellos un teniente, decidieron contarse. Lo hicieron en privado primero, luego con un correo sobrio. No montaron banderas, abrieron ventanas. El pasillo, que durante meses había sido una cuerda floja, empezó a parecer un pasillo otra vez. Con el ruido más bajo, nos permitimos pequeños gestos. Un paseo por la Alameda de Hércules, una conversación larga en la terraza de un bar donde nadie nos miró 2 veces, una risa compartida sin hacerlo en voz baja. No necesitábamos convertirnos en pancarta, bastaba con no escondernos de nosotros mismos. Aún había lugares donde preferíamos no entrar, palabras que sabíamos esquivar, días en que el cansancio volvía a pedazos lo que habíamos construido. Pero el miedo ya no era la única voz. Yo, que había empezado este camino como cronista, entendí que no podía escribir sobre él sin caer en el mito. Preferí escribir con él, una pieza sobre la utilidad del cuidado en equipos de alto riesgo, donde el rigor técnico convivía con testimonios anónimos que describían algo parecido a la alegría. El texto viajó sin nombres, como viaja lo necesario. A veces me escribían lectores para decir que no se habían sentido señalados por primera vez, otras para discutir con respeto duro. Aprendí, otra vez, que la palabra normal es una negociación paciente. Una tarde de junio, él me habló del padre, de cómo la sombra de su memoria había pesado en cada decisión. Llevaba su apellido como una armadura, dijo. Hoy siento que también puedo llevarlo como una piel. Luego, en silencio, me apoyó la frente. El calor subió entre nosotros con esa claridad que no necesita anuncio. Su aliento rozó mi mejilla. Mis manos le respondieron con un temblor que me sigue saliendo nuevo. Nuestro acercamiento fue, como siempre, prudente y feroz. A 1 centímetro del borde, el mundo volvió a callarse para dejarnos ser. La tensión ardió, amable y eléctrica, hasta el punto exacto en que lo insinuado sabe más que lo dicho. Con el curso ya avanzado, le ofrecieron una promoción. No era un trofeo por haber resistido. Era el resultado de su trabajo de siempre, ahora sin un trozo escondido. Dudó. No quiero que piensen que es por lo otro. No puedes vivir explicándote, le dije. Acepta por lo que eres. Lo hizo con la misma seriedad con que madruga. En el cuartel, algunos sonrieron con alivio, otros callaron con dignidad. Nadie pudo negar el mérito. Nos mudamos juntos poco después.
No hicimos fiesta. Colgamos una foto del río en el pasillo y una nota en la nevera. Comprar pan, regar la planta, no olvidar respirar. Aprendimos la sabiduría de lo corriente. Cocinar algo sencillo, reír por una tontería, discutir por quién lava los platos, reconciliarnos con un roce lento que ocupa toda la habitación. Yo seguí temiendo a veces. Él siguió eligiendo a veces. Entre ambos, la vida encontró una respiración estable. Algunas noches, la ciudad trae ecos. Un coche que frena, un móvil que vibra con un número desconocido, una noticia de última hora que nos traga a los dos. Entonces nos sentamos al borde de la cama y recordamos el primer cuarto, la puerta cerrándose, el aire pesado, la pregunta que abrió todas las demás. ¿Tú también lo sentiste? Nos miramos y la respuesta vuelve a nacer, limpia y firme. Sí. No somos un eslogan, no somos un caso. Somos dos hombres que aprendieron a nombrar sin gritar, a sostener sin fingir, a escuchar sin esconderse. Si alguien busca un final, que se asome a lo diario, un paseo por la orilla, su mano calentándome los dedos cuando el viento refresca, mi cabeza en su hombro mientras la tarde cae. Lo extraordinario, al fin, es la paz. Aún así, no olvido el precio. En alguna pared de algún vestuario, alguien seguirá probando una broma para ver si cuela. En otros pasillos, otro garrido andará haciendo cuentas con el miedo ajeno. Pero ahora sé que existen también otros hombres que pondrán el cuerpo para parar esa inercia. No siempre con discursos, a menudo con pequeñas frases que cambian el aire. La valentía, aprendimos, se parece mucho a la insistencia. Cierro este último tramo con una imagen. Nosotros dos caminando por la tarde sevillana. Los niños corren alrededor. Un perro ladra, una pareja discute por algo minúsculo. Un camarero sirve cañas con un gesto perfecto. Nadie nos mira dos veces. Él aprieta mi mano un poco, como quien confirma una realidad íntima. El mundo no se cae. La vida no pide perdón. Cuando me preguntas si volvería a elegir aquel primer paso, no pienso. La respuesta me sale antes de la duda. Sí, incluso con el miedo, incluso con las noches en vela, incluso con las cicatrices que no se ven, porque en su respiración junto a la mía encontré ese lugar que uno llama hogar, sin necesidad de decirlo. Porque, aunque el uniforme pese y la calle a veces muerda, el amor, en su versión sobria, trabajada, cotidiana, tiene un modo exacto de sostenerte. Y si mañana aparece otro rumor, otra sombra, otra puerta que se cierra, ya conocemos el camino de vuelta. Mirarnos, nombrarnos, no escondernos. La tormenta puede acercarse. Nosotros sabemos dónde ponernos a cubierto. A 1 centímetro del borde, otra vez, pero ya sin miedo a caer.